Bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. Le damos las gracias al Señor porque nos permite estar aquí el día de hoy para seguir estudiando su palabra, para seguir tratando de servirle de la manera que Él quiere. El día de hoy he escogido un tema muy especial porque muchos tenemos problema acerca de esa confianza que tenemos de la salvación. Estudiaremos en cómo tener confianza de la salvación. En la iglesia, a través de toda mi vida, he encontrado algunos hermanos que ya, algunos son ancianos, y que han dado su vida para servir al Señor. Pero al preguntarles, ¿podemos tener confianza de nuestra salvación? Muchas ocasiones ellos contestan, no. No sé si voy al cielo o no. No hay confianza. Algunas hermanas también dijo, no sé si soy bastante buena para ir al cielo. Y así hay muchos cristianos que cuando piensan en el fin de sus vidas, en vez de ser consolados, se llenan de espanto y de preocupación, pues no tienen confianza si van al cielo. Estas dudas de nuestra salvación nos hacen perder nuestra influencia como la sal de la tierra. Vemos que Dios quiere que seamos la sal de la tierra. Y vemos que esto no era así con los primeros cristianos, pues ellos estaban llenos de confianza y alegría, pues Cristo los iba a salvar. Si abren sus Biblias al libro de Filipenses, capítulo 2 y versículo 21. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. El apóstol Pablo dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vemos que para Pablo el morir era ganancia. Él estaba lleno de confianza de que al morir él iría al cielo con Cristo. El libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 13 nos dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Señor, descansarán de sus trabajos. Vemos que los primeros cristianos, cuando morían, en vez de estar tristes, tenían una celebración pensando haberse ido a un lugar mejor. Y esta confianza les hizo ser la sal de la tierra. Qué bonita confianza, esta certeza de victoria. No debe sorprendernos que en pocos años ellos conquistaron el mundo con el mensaje de amor y confianza de Jesucristo. Pero cuando nosotros decimos, no puedo tener confianza en la salvación, o decimos, no sé si soy bastante bueno para ser salvo, pensaremos que con este pensamiento y este espíritu podremos ser la sal de la tierra, aquella que Dios quiere que seamos. Y esta es una de las razones por las cuales algunas iglesias están estancadas. No son saladas suficiente para hacer el trabajo. No tienen confianza de victoria, ni aquí ni en el futuro. El día de hoy vamos a analizar los siguientes puntos. Si Dios quiere que tengamos confianza de nuestra salvación,
uno de los puntos. Analizaremos también conceptos erróneos en cuanto a la seguridad de la salvación y veremos cómo tener un concepto correcto y saludable acerca de la salvación. Sabemos bien que Dios quiere que tengamos confianza de la salvación que Él ofrece. Pero ¿se ha dado usted cuenta? ¿Se ha dado usted cuenta de la importancia que la Biblia nos da acerca de esa esperanza? Vamos a ver algunos textos de la Biblia. Veamos Tito capítulo 2, el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debemos vivir? Sobria, justa y piadosamente. Pero ¿qué nos motiva para hacer eso? Vean, leamos el versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto nos motiva a ser sobrios, justos y piadosos. El pensar en la segunda venida debería llenarnos de incertidumbre o de confianza. Libro de los Hebreos, capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12. En el versículo 11 nos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vemos cómo el versículo 11 describe nuestra esperanza. Nos describe aquella certeza de aquella esperanza que hemos recibido. Ellos tuvieron que no dejar a Cristo para tener esa esperanza. Pero al estar en Cristo, ellos tenían esa confianza de salvación. Aquí mismo en el capítulo 6 de los Hebreos, versículo 17 al 19, nos dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas innumerables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué clase de consuelo Dios quiere que tengamos? Nos habla acerca de un consuelo fuerte, fortísimo. ¿Y de qué nos sirve esta esperanza? Esta esperanza es un ancla. El ancla da estabilidad a los barcos en las tormentas. Ahora, si tenemos confianza de la salvación, no importa la tormenta, sabemos que estamos en el camino al cielo y sabemos que esa ancla nos mantendrá firmes. Dios quiere que tengamos esta ancla.
La necesitamos para estar firmes. La necesitamos en tiempos de tormenta. La necesitamos para ser la sal de la tierra. Y la necesitamos para vivir con esa confianza de salvación. Pero ¿cómo es que Satanás ha quitado esa ancla de nosotros? Satanás lo ha hecho usando estos conceptos erróneos en cuanto a la seguridad de la salvación. Veamos un extremo y el otro. En un extremo, el calvinismo usa una teoría de Juan Calvino. Esto se encuentra mucho en el mundo evangélico. Ellos dicen, una vez salvo, siempre salvo. No importa lo que uno haga después. Dicen, si un cristiano muere borracho o muere cometiendo la fornicación, todavía irá al cielo. Pues su lema es, una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué creen esto? Es muy complicado. Pero los textos contradicen este concepto. Y estos textos son muchos escritos en la Biblia. Pero veamos un par de ellos. Veamos en 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 20 al 22. Y veamos lo que el apóstol Pedro nos dice. Dice así, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos por su postrer estado, vienen a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pedro nos habla que aún siendo escapados de aquel infierno al que nos encontrábamos, hay la posibilidad de regresar otra vez a él si no tenemos cuidado. Esto contradice el ser salvo y siempre salvo. En Gálatas capítulo 5, versículo 4, nos dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Una vez más vemos que podemos caer de la gracia de Dios. Vemos también centenares de advertencias de no volver atrás, de mantenernos firmes. En el libro entero de los Hebreos, su propósito de este libro es advertir a los cristianos judíos acerca de volver atrás y perder el descanso de Dios. ¿Y por qué la advertencia de no perder el descanso de Dios? Si fuera imposible perderlo. Muchos hermanos fieles han luchado contra este error. Sí, es posible volver al vómito. Sí, es posible que el cristiano llegue a estar en la hiel de amargura y en prisión de maldad una vez más, aunque ya haya aceptado al Señor. Hechos capítulo 8, versículo 23. Libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 23. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es posible regresar a estar en esa situación.
Pero Pedro nos hace una sugerencia. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Pedro hace esta sugerencia. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Buena exhortación que el calvanista no podría dar. Pero Pedro no era calvanista y sabía mejor. Tenemos la obligación de estar firmes a nuestra vocación y elección. El concepto del calvanismo, de una vez salvo, siempre salvo, es un error. Otro error que produce la incertidumbre que mencionamos al principio es tan erróneo y tan dañino como el primero. El concepto que hay que estar completamente maduro en todos los aspectos de servicio a Dios para tener esperanza de ir al cielo. Según este concepto, la condición de salvación es entenderlo todo, dominarlo todo, y que no falte más crecimiento en ti, sino que hayas llegado a la cima de ese crecimiento. Los problemas con este concepto es que no toman en cuenta el principio del crecimiento. Sabemos que nadie lo entiende todo al llegar a ser cristiano. Tenemos ejemplos como el carcelero de Filipo, el eunuco, la gente en el día de Pentecostés que recibió el mensaje del apóstol Pedro. Sabemos que la vida es una vida de crecer y de aprender. No llegamos a este mundo al 100% en cada aspecto de nuestra vida de crecimiento espiritual. Aquí mismo en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 12 al 14, Pedro nos dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estas son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Todo esto hay que aprender. Veamos 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Y Pedro nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se crece en conocimiento. Esto quiere decir que no lo tienen todo de una vez. Nadie iría al cielo si tuviéramos que alcanzar el 100% en cada aspecto de crecimiento. Este error produce los males que hemos mencionado. Produce la incertidumbre y la falta de crecimiento. Produce la falta de confianza en la salvación, la falta de fe. Y si no pensamos tener confianza de una victoria, entonces ¿para qué pelear?
Ahora veamos cómo tener el concepto correcto de la seguridad de nuestra salvación. Debemos entender por primera las verdaderas condiciones de la salvación. Y sí hay condiciones, a pesar de la falsa doctrina de los calvinistas que dicen que no es posible perderse. Las condiciones no son instantáneas, no pasan de un día para otro. La madurez espiritual se adquiere con tiempo. Se puede resumir las condiciones nuestras en 2 puntos. La primera es estar en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Veamos libro de los Romanos, capítulo 8 y versículo 1. El apóstol Pablo, hablando en el libro de los Romanos, capítulo 8 y versículo 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Pero ¿cómo se llega a estar en Cristo? Si no es siendo bautizados. Libro de los Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. Pablo otra vez nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vemos que al bautizarnos, llegamos a estar en Cristo. Usted por la fe ha sido bautizado en Cristo para perdón de sus pecados. Y no tuvo que entenderlo todo al ser bautizado. Pero sí tuvo que haber hecho la decisión para arrepentirse y ser bautizado. Ser bautizado con el bautismo de Cristo, aquel que es para perdón de pecados. Así ha aceptado la gracia de Dios al creer en Él y ser bautizado. Y al hacer esto ha cumplido con la primera condición. Pero estar creciendo en Él. Regresemos a la segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Y nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El versículo 8 nos dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Estas cualidades que hemos leído tienen que estar en nosotros en alguna medida. Pero no es razonable imaginar que estén todas estas condiciones en nosotros al nivel del 100%. Porque el texto dice que tenemos que abundar en ellas. O sea, crecer en ellas. Si ya crecimos y llegamos a la cima,
no hay más necesidad de crecer. Más nos dice que debemos crecer en ellas. Si está en Cristo, su salvación no es asunto tanto de hasta cuál nivel usted haya llegado. Algunos, por falta de educación o inteligencia, jamás podrán alcanzar el nivel de otros. Pero ¿cuál es la clave? La clave es si está usted creciendo, si está abundando en Cristo. Una pregunta: ¿ha sido usted bautizado en Cristo? ¿Está usted creciendo en Él a pesar de los tropiezos y defectos? Si es así, entonces Dios quiere que usted tenga una certeza de la salvación, que tenga confianza a dónde irá. Debemos entender que somos la familia de Dios. ¿Cómo actuamos con nuestros hijos en nuestra familia? Una, les advertimos de las consecuencias de desobediencia y les decimos: si quieres vivir en este hogar, tienes que obedecer y sujetarte a las reglas. Les castigamos cuando desobedecen. En Hebreos capítulo 12 y versículo 7 nos dice que qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero no les exigimos completa madurez en forma instantánea. Y si no llegan a ser así, no les botamos de la casa la primera vez que se equivocan. Pero ellos deben saber que si se rebelan completamente en contra de la autoridad, tendremos que pedirles que se vayan del hogar, y podemos desheredarlos, quitarles la herencia. Pero tampoco queremos que anden temblando, pensando que por cualquier descuido les vayamos a desheredar y botar de la casa. Así ha sido Dios con nosotros, sus hijos. Dios nos habla de las consecuencias feas de la desobediencia y nos dice que si queremos estar en su familia, tenemos que obedecerle y sujetarse a sus reglas. Nos deja saber que si nos rebelamos completamente en contra de su autoridad, si volvemos al vómito, Él nos va a desheredar. Y de esa manera podemos perder la salvación. Pero a la vez, siempre ha mostrado paciencia con los que están en Él y están creciendo. Tenemos el ejemplo de los apóstoles. ¿Cuántas fallas tenían los apóstoles? Querían ser grandes. No entendían el reino de Dios. Pedro lo negó 3 veces. Pensaremos que Cristo les desheredó inmediatamente. Les botó de su reino. No. Bueno, a uno sí, a Judas, pues este se rebeló completamente. Pero los demás, a pesar de los defectos que tenían, se esforzaban en creer. Veamos el libro de Juan capítulo 17 y versículo 6. Juan capítulo 17 y versículo 6. El mismo Señor hablando dice: he manifestado tu nombre a los hombres de este mundo. Leamos otra vez. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste.
y ya han guardado tu palabra. Reflexionemos en han guardado tu palabra. ¿La guardaron completamente? No, pero a pesar de tantos defectos, a pesar de falta de crecimiento, tenían el espíritu de obediencia y querían obedecer. Mateo 19, versículo 28. Mateo capítulo 19, versículo 28. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ver cómo Jesús vio a sus apóstoles es ver cómo Él nos ve el día de hoy si estamos en Él creciendo, sabiendo que no somos perfectos, pero que nos esforzamos en crecer con Él. Quiero hacer dos aplicaciones muy distintas de esta lección, conforme a la siguiente pregunta. ¿Está usted en Cristo y está esforzándose a creer en Él? Si usted contesta sí, quiero que este mensaje sea de consolación y de esperanza, porque usted está en el camino al cielo. Quiero que usted diga con certeza: yo estoy en este camino. Es verdad que como en los hogares, si me rebelo completamente en contra de mi padre, él me desheredará. Pero yo no pienso rebelarme así. Entonces tengo confianza. Podemos y debemos tener el mismo espíritu de confianza de los primeros cristianos. Debemos cantar con confianza: a Sión caminamos, con aquella confianza de que estamos en el camino. Y no a Sión caminamos, quizás, con una desconfianza enorme. Debemos tener confianza de la salvación. Pero si usted contestó no a la pregunta, si no ha sido bautizado en Cristo, si no está creciendo en Él, el mensaje debe llenarle de espanto y terror, pues su final es horroroso. Porque entonces no tiene herencia. Pero tengo buenas noticias para usted. Puede hacerlo hoy. Hay agua disponible. Usted puede ser bautizado hoy y pertenecer a la familia de Cristo. No está creciendo en Él. No está asistiendo. No lee, no ora. Ha dejado usted de luchar. Entonces, usted está en hiel de amargura y prisión de maldad. Debe arrepentirse de su maldad y rogar a Dios si quizás le sea perdonado el pensamiento de su corazón. Si ha sido bautizado, pero no está creciendo en Él, usted puede volver a Él el día de hoy, con seguridad que Él lo recibirá con los brazos abiertos. ¿Cuál de estas dos aplicaciones aplica en su vida? Los que estamos en Cristo y creciendo, demos gloria a Dios. Y si no está usted en Cristo,
podemos ayudarle el día de hoy. La pregunta es, ¿para qué seguir un día más perdido? No tenemos aseguranza para el día de mañana. El día de hoy le podemos ayudar a que usted sea familia de Cristo. Cristo le espera con los brazos abiertos. Debemos tener la confianza de salvación que los hermanos en el primer siglo tenían de ella. Sabían que cuando morían iban a un lugar mejor. Ser miembro de la Iglesia de Cristo es una bendición que viene como consecuencia de obedecer el Evangelio. Tanto el salvarle como el ser miembro de la iglesia es algo que Dios hace cuando usted oye el Evangelio, cuando usted cree en su mensaje y se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en Jesucristo y se bautiza para el perdón de los pecados. Así está usted obedeciendo los mandamientos del Señor. Y estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra. Si tiene usted preguntas sobre este tema que hemos tratado el día de hoy, si quiere usted estudiar más de la Biblia para conocer la verdad escrita, tenemos estudio de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. O quizás si usted está interesado en un curso por correspondencia, comuníquese con nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923. Repito, área 219-228-1923. Y puede solicitar el curso por correspondencia. O visítenos en nuestro local de reunión, Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169, en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración a Dios el domingo a las 3 de la tarde y tenemos estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor los bendiga. Una novela.